Hola amigos de YouTube, soy Aníbal Cornelio, dueño y presentador del canal Radio Cartago. En esta oportunidad les presento una nueva editorial, mi opinión de... Su título es Pandemia. En el video de la entrevista a Huracán Naranja, di una pequeña impresión de la crisis que está viviendo el mundo en estos instantes, pero ahora dedicaré toda esta editorial a opinar sobre la reciente pandemia del COVID-19. Este virus comenzó en la República Popular de China, según se cree en la ciudad de Wuhan, y digo según se cree porque ningún dato existente, ni siquiera los que voy a mostrar en este video, son 100% verídicos o confirmados, y aquí inicia mi crítica, cómo esta pandemia inició en China, un país definitivamente totalitario, donde el comunismo ha convertido a ese país y su población en un verdadero campo de concentración, no permiten que la gente compre o se informe libremente, es como lo predijo haciendo una sátira en el libro de George Orwell, 1984, donde el gran hermano, representando a un líder o a una cúpula de liderazgo, en China se tiene tan controlada la población que se tiene registro de las compras y búsquedas en internet de cada persona. Esto lo digo para que me entiendan en el siguiente hecho que les voy a mencionar, aunque empezamos a saber del coronavirus recién por allá de diciembre del 2019, hay registros que sugieren que en noviembre de ese mismo año ya comenzaron a haber casos de una nueva enfermedad respiratoria. La pregunta es, ¿por qué cuando estamos ya adentrándonos al 2020 nos venimos a dar mayor cuenta de lo que significa el COVID-19? Bueno, por un lado es cierto que no se pueden predecir del todo los efectos de una nueva enfermedad, debemos tener claro un hecho en particular, es que el primer médico en alertar de la aparición de este nuevo coronavirus, la doctora Ai Fen, actualmente está desaparecida. ¿Por qué? Bueno, no hace falta saber mucho para deducir que China y su gobierno controlan tanto la información en ese país, que tan pronto escucharon las advertencias de esta doctora, seguramente se encargaron de desaparecerla. Así es, China siempre ha buscado ocultar información, y hacer esa barbaridad hoy ha provocado una pandemia que tiene al mundo de rodillas. Yo no soy ningún experto de la medicina, así que me atengo a las sugerencias que dan las autoridades locales. No obstante, hay otros asuntos que también requieren un análisis, y como ya mencioné, hago una clara crítica al gobierno de la República Popular de China, debido al control excesivo de la información, y que no solo afectó a la población china propiamente tal, sino también al mundo entero. Primero, que ganan con querer controlar la información en sus países. Este es un claro ejemplo de la vulnerabilidad de los gobiernos totalitarios. A lo largo de la historia, los gobiernos totalitarios, o que a mi parecer fueron dictatoriales, tales como Stalin, Ceausescu, Mussolini, Hitler, Galtieri y Videla en Argentina, Pinochet, Stroessner, Banzer, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, entre otros, nos recuerdan que una dictadura no tiene el 100% de inmunidad, en algún aspecto es vulnerable. En la gran mayoría de los casos estas dictaduras, con la excepción de la de Venezuela y Nicaragua, estos gobiernos dictatoriales cayeron ya sea por guerras, o por levantamientos del pueblo. Sin embargo, China, que es el caso que estamos analizando, cayó en la fragilidad, si se le puede llamar así, de una epidemia que por más que la intentaron ocultar, terminaron por condenar a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿cómo puede haber personas que llamen a China como el ejemplo de una nación? Piensen en esto. ¿Dirían lo mismo las personas chinas que han vivido toda su vida bajo el régimen comunista? Claro, todos tenemos derecho a la libertad de expresión, y por ello no condenaré a nadie que crea que China es un paraíso, pero mi opinión es que China es pésimo ejemplo de una nación, que por el contrario de Japón, no siguieron teniendo sus sanas costumbres ancestrales, tales como ser ordenados, honrados, honestos, amables y confiables. China no ha seguido ese modelo, y ahora está pagando las consecuencias. Hablemos ahora de la enfermedad en sí. Como mencioné en el video de la entrevista a Huracán Naranja, cité de cierta publicación médica, del año 2003, llamada Bachin, y repetiré exactamente lo que cité en el video ya mencionado. La revista médica Bachin comentó lo siguiente. Han transcurrido 35 años desde que se produjo la última pandemia de influenza, y el intervalo entre pandemias más largo del que se tienen datos fiables es de 39 años. Y luego añadía.
El próximo virus pandémico puede surgir en China o en un país cercano, y es posible que incluya antígenos de superficie o factores de virulencia derivados de cepas de gripe animal. A fin de la cita. Con esto, podemos pensar en que ya había personas que opinaban que podría generarse otra pandemia en China, o en un país aledaño. Por ello, queridos amigos, imagínense, hace ya 17 años atrás se advertía, aunque quizá de forma muy discreta, de la aparición de una nueva pandemia. A este punto del video pueden estarse preguntando por qué no pongo datos de los muertos y contagiados por el COVID-19. Bueno, esto lo hago, porque los datos varían cada día, cada hora, y en cada país es distinto, por lo que voy a dar los datos que tengo al día que estoy escribiendo y editando este video. Hoy lunes 20 de abril de 2020, comencé a las 17 horas. A partir de ahora les daré algunos datos. Primero, en el mundo hay 2.470.410 casos confirmados de COVID-19, 169.794 personas han muerto a causa de la pandemia, y 645.335 se han recuperado. Les digo que estas son cifras oficiales, no son cifras 100% reales. La verdad es que nos falta mucho tiempo para saber cuántos muertos y contagiados hay verdaderamente en el mundo. Cuando yo vi estas cifras, de primera impresión no me lo creía, porque habría jurado que las cifras eran mucho mayores. Pero bueno, ya les dije, si ya en el país donde se originó todo esto se esconden muchas cifras y otros datos relacionados con el coronavirus. En Chile, que es el país donde vivo yo, las cifras a día de hoy 20 de abril de 2020 son las siguientes. Los casos confirmados de coronavirus ascienden a 10.888, la cantidad de muertos asciende a la cifra de 139 personas, y por último 4.676 contagiados se han recuperado. Esas son las cifras actuales del día de hoy, pero lógicamente si ustedes ven este video en otra fecha, lógicamente las cifras habrán cambiado drásticamente, pero repito, no confío del todo en estas cifras, porque los gobiernos, en su afán que la gente no entre en pánico, sin embargo, cuando se maneja tanto el control de la información, por más que se quiera tapar el sol con un dedo, la situación y la naturaleza se encargan de cobrarnos nuestra indiferencia. Ahora bien, ¿es solo el gobierno de China el único que ha manejado mal la pandemia? No. ¿Qué hay de Estados Unidos? Donald Trump siempre sostuvo que el coronavirus no era algo de qué preocuparse, y qué decir de su par brasileño Jair Bolsonaro, no lo ha hecho bien tampoco. ¿Saben por qué? Porque su ideal les hace pensar que cada nueva epidemia, o el calentamiento global es un invento del marxismo para asustar a la población, y en parte eso así ha sido, porque al bajar las regulaciones bajan los impuestos, pero estos líderes trataron de imponer esta forma de pensar en este caso, el coronavirus, ¿y en qué ha resultado? En un fracaso. Estados Unidos en este momento es el país con más contagiados y muertos por el virus en el mundo. La crítica que hago no es solo a una ideología política, sino a las autoridades propiamente tal, por su manejo indiferente sobre este virus. También vean este cartel del gobierno mexicano, en la cuenta de Twitter del CONADE. Lo borraron al poco tiempo después, por razones obvias, no creía que un gobierno podría ser tan iluso. Allí, claro, se dan algunas sugerencias, pero nótese el lema. El coronavirus no es algo grave. Esto me da risa, porque es un claro ejemplo del manejo de todas las autoridades del mundo sobre el coronavirus. Por último, no podía dejar de lado mi opinión sobre cómo ha manejado el presidente de Chile la situación en mi país. Bueno, déjenme decirles que contra todo pronóstico creo que Piñera y Mañalich han manejado la situación relativamente bien, y si se fijan bien, la gran mayoría de las críticas a estas autoridades son por errores de ortografía o porque dijeron algo mal durante las conferencias de prensa, así que las críticas que se han dicho no son del todo válidas ya que no se centran en el manejo de los elementos necesarios para detener esta pandemia en Chile, por ejemplo la decisión de mantener en secreto de Estado lo de dónde se conseguirían los ventiladores mecánicos, ya que existe una costumbre en algunos países donde si el avión con mascarillas o ventiladores mecánicos llega, por ejemplo a Estados Unidos, ese país paga el doble de su valor o más, con tal de que ese cargamento no llegue al país de destino y se quede en donde hicieron la escala.
pero solo tengo una crítica que hacer, y hay que ver cómo se desenvuelven los días por venir. Piñera ha tomado dos decisiones con las que no estoy de acuerdo, dos decisiones realmente absurdas, por el momento en que estamos viviendo, y es que primero, ha ordenado que los ministros de Estado volverán a trabajar de forma presencial en el Palacio de Gobierno, lo que lógicamente los expone al contagio del COVID-19, y la otra decisión es de reabrir los moles. Que sobra decir el obvio aumento de contagios que ocurrirán si esa adhesión toma forma, porque aunque se ponga un límite de personas que hayan dentro, la gente, como lo ha hecho y lo critiqué en el video pasado, las personas no respetan el distanciamiento social, y volverán a haber aglomeraciones, cuando ni siquiera hemos llegado al pic de los infectados por coronavirus, así que lo lamento mucho. Hasta este momento sentía que el presidente Piñera y el ministro de Salud Jaime Mañalich lo estaban haciendo bien, pero con estas últimas decisiones la verdad están echando todo lo bueno que han hecho por la borda. Por eso, yo siempre consideré a Piñera un pésimo estadista. Claro que es un buen empresario, pero no tiene las aptitudes que debe tener un buen presidente, que es ser un estadista, un hombre que maneje el Estado de buena forma, y que debe considerar seriamente si desea seguir en el poder, o no. Pero ese tema, sobre si Piñera debería renunciar, lo trataré en un futuro video. Por lo pronto, esta pandemia del coronavirus y del pésimo manejo de las autoridades en general para con su pueblo, y eso que ni siquiera ahondé en los países más afectados, aparte de Estados Unidos, no hablé de Italia, Inglaterra ni España, eso lo dejaré para videos próximos. Por lo pronto es todo, cualquier sugerencia es bienvenida, y les recuerdo que esta es mi opinión y no debería afectarle a ustedes. No quise ofender a nadie, pero recuerden que estas editoriales defienden un derecho fundamental: el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Muy bien amigos, gracias por pasarse por mi canal, los invito cordialmente a ver el resto de mis editoriales. Recuerden que hice este video con todas mis ganas. Nos vemos amigos, cuídense en esta pandemia, nos vemos, hasta pronto.